chances para la elección presidencial. Como siempre, muy gentil con nosotros, Enrique Zuleta Puceiro, de la consultora OPSM, en línea para interpretar todo lo que está pasando en materia económica y política en las últimas horas. Enrique, muy buen día, te saluda Martín Varela desde Corrientes, ¿cómo te va? Muy buen día, Martín, un abrazo para todos, ¿cómo están? Pero bien, gracias por la gentileza. Bueno, Enrique, estoy viendo que los papeles argentinos están subiendo en los mercados internacionales, obviamente hay una expectativa favorable de un posible acuerdo con el Fondo para los Vencimientos, pero también, dicen la mayoría de los analistas, una interpretación de que las noticias electorales están alejando la posibilidad de una continuidad del peronismo. ¿Compartís el análisis? Sí, comparto el análisis, pero hay otro factor también. La economía no es solo la posibilidad del acuerdo con el fondo. Hoy hay crónicas muy buenas. Recomiendo la de Daniel Marx, sobre todo, que es un viejo experto en esto, que está en El Cronista. Sí. Es una crónica muy completa que recorre casi toda la estructura de la situación económica, mucho menos catastrofista y apocalíptica de lo que se piensa, y sobre todo el sistema político funcionando. Los datos de ayer en Santa Fe han dado una victoria del radicalismo, sobre todo. ¿Pero de qué radicalismo? El radicalismo más capilar, más territorial, sí, más afincado en las ciudades, pueblos. Ese radicalismo ha hecho realmente una elección extraordinaria, 63-28. El peronismo ha caído destrozado por sus luchas internas. Perotti durante 4 años combatió al resto del peronismo, lo judicializaron esa situación. Lo mismo pasaba la judicialización que intentó Lozada con Puyaro, y me parece que es en realidad ayer una combinación de factores que explica esta especie de catástrofe que ha vivido el oficialismo, que me parece da signos muy elocuentes de que este rechazo a la política nacional, diría yo, puede alcanzar también a Córdoba en la ciudad el domingo que viene, y puede alcanzar también a Chubut y otras provincias. El radicalismo afronta que en este momento una situación muy buena. El PRO se suma al Instagram, a la foto, pero la verdad que es un desarrollo extraordinario de los intendentes y del radicalismo, vamos a decir, yo le llamo territorial, que estuvo asociado con Lifshitz en el gobierno. Puyaro fue un gran ministro de seguridad. Y por supuesto, eso con la volatilización del voto socialista, que quedó reducido al 5%, todo ese voto, sobre todo en el interior, ha ido hacia la fórmula de Puyaro, ha inclinado la balanza por el lado del radicalismo territorial, por sobre el radicalismo más de las ciudades. Y muy interesante como proceso para interpretar Córdoba, para interpretar el resto de las provincias que quedan, y sobre todo para prepararnos para las PASO el día 13 de agosto. Enrique, cuando todos hablaban del fenómeno Milei, vos ponías el acento en algunas cuestiones que tenían que ver con la construcción política, y ayer leía varios editoriales de diferentes analistas políticos que coinciden en que ahora, además de la caída en las encuestas de Milei, está el problema del armado territorial en la provincia de Buenos Aires. Y te pregunto, sumando... Ojo que hay votos ayer interesantes. Por ejemplo, Amalia Granata, sí, que es el equivalente al voto de Milei, sí, es la tercera en voto popular, la tercera diputada. Sí, ayer, votó muy cerca de Perotti, votó muy cerca de Perotti, muy cerca de la una gran elección. Y sí, lo que pasa es que Milei no expresa ese voto repulsa. Pero vos tenés ayer, por ejemplo, no solo 63% del voto, o sea que casi el 40% no votado, sino que 7% de voto en blanco y 5% de voto anulado, o sea que 12% de los santafesinos concurrieron a votar, es decir, no se quedaron como el 40% de su casa, concurrieron a votar y votaron contra el sistema. Bueno, a propósito... Sí, o anulando. Seguro. A propósito de lo que vos decías, del fenómeno que se va dando en diferentes provincias, que podría sumar a Córdoba y a Chubut también a esta ola, algunos analistas dicen, ojo que provincia de Buenos Aires, a medida que pasa el tiempo, se le está complicando en chances a Kicillof porque se cae Milei en el armado político territorial. Sumando eso a lo que vos decías, ¿vos pensás que respecto de una comparación, por ejemplo, con 2015, cuando el peronismo era gobierno y Cambiemos, o ahora Juntos por el Cambio, era oposición, estamos frente a un escenario de marcado cambio del humor social político? Hay un cambio muy grande del humor social político. Ese cambio tiene un protagonista que diríamos la sociedad real, porque lo que hay en Santa Fe es una provincia de enorme potencia, donde se ha consumado la revolución tecnológica del campo. Es la provincia que más aceleradoras y
y startups tiene hoy en el campo, fíjate vos. Es muy impresionante todo ese polo, vamos a decir, de tecnificación del campo, y eso se cuaja, por supuesto, en la posición privilegiada de Santa Fe en el medio de la hidrovía. Los puertos santafesinos han superado a los puertos del mar, ¿no es cierto? Y son puertos muy fuertes, sobre todo Puerto San Lorenzo es el número 1 hoy. Y esto es toda economía real, de producción y de trabajo, de gente que tiene, la verdad, una referencia con la política muy superficial, porque son los lugares donde el kirchnerismo más golpeó. Recordemos Vicentín, y más rechazo produjo, y a su vez es un lugar donde la representatividad municipal, los intendentes, un poco lo que pasa en Corrientes, ¿no es cierto? Todos estos años no se explicarían sin aquel pacto entre ciudades allá lejos de Colombia y Galantini, que se ha ido perpetuando. La importancia de la política municipal como núcleo vivificador de la política provincial, y esta a su vez como alternativa frente a la catástrofe de la política nacional, ¿no? Enrique, buen día, lo saluda Diego Romero. Con el resultado de Santa Fe mostrando un electorado que está disconforme obviamente con las políticas nacionales, con el kirchnerismo, ahora se apunta, me parece, la observación a la provincia de Córdoba, donde si bien el peronismo... La ciudad de Córdoba, la ciudad de Córdoba. Está bien, sí. Está bien, es cierto la ciudad, pero voy a un paso más allá. Digo, cuando tenga que llegar el momento de las primarias o las presidenciales, digo, la mirada electoral va a estar en la provincia de Córdoba, por ser el segundo distrito de mayor cantidad de votantes. Digo, ¿cómo se podría comportar Córdoba? Con un gobernador anti-kirchnerista como Schiaretti, pero con un gobernador electo que vendría a ser un signo de pregunta, porque el juez se cansó de decir que Yayora es un caballo de Troya para el kirchnerismo. Digo, ¿qué observa usted de la provincia de Córdoba con esos elementos dados por el juez, el perdedor de las elecciones, con Schiaretti, es anti-K, y ahora lo que puede dar el casi seguro triunfo de Loredo en la intendencia de la capital? La elección provincial fue un desastre para el modelo Córdoba, para Schiaretti. Terminó ganando por 3,5 puntos, muy lejos del 12-15% que esperaba ganar. Yo creo que la candidatura presidencial de Schiaretti está seriamente afectada por esa situación que fue raspando. Ahí en Córdoba ha ganado Yayora, que es un hombre, no es un hombre, vamos a decir, vinculado de ninguna manera al kirchnerismo, tiene excelentes relaciones con Massa, históricas, pero es un hombre que tampoco es la reunión de Schiaretti, va estableciéndose diferencias. Ante todo es un gran intendente, primero de San Francisco, es un hombre de San Francisco, después de Córdoba ciudad. En Córdoba hizo una gran elección y eso le permitió zafar por 3 puntos en la del gobernador. Ahora en Córdoba va a tener que enfrentar la estructura del radicalismo vivificada por esta situación que se ha planteado en Santa Fe, y allí está De Loredo, que no es uno de los grandes dirigentes cordobeses, pero no olvidemos que la tradición cordobesa de grandes gobiernos provinciales peronistas, con la ciudad controlada por las figuras importantes del radicalismo, no es algo nuevo. Ahí está acostumbrada Córdoba a vivir una provincia de la Sotista, por ejemplo, con Mestre o con los intendentes cordobeses. Realmente Córdoba es una ciudad muy parecida a Rosario, son ciudades de enorme potencial innovador. Si hay 10 edificios inteligentes en el país, 6 se están haciendo en Córdoba. Es muy impresionante lo que ha hecho Córdoba, y eso lo ha hecho Yayora ahora, pero también los intendentes cordobeses. Hay una buena tradición de administración, interrumpida por un juez que fue bastante mal intendente en la ciudad de Córdoba. ¿Se podría decir, Enrique, que a medida que pasan los turnos electorales se va consolidando la oposición más racional, que los sectores opositores cada vez más duros, o pensás que esto todavía está por decidirse y que no tienen que ver las candidaturas locales con la discusión nacional? Yo te expliqué varias veces que esta cuestión de las PASO, de la cual soy muy crítico siempre, pero con muchas razones que me gustaría volver a reproducir, no ahora porque no tenemos tiempo, pero y cada vez más, ¿no es cierto? Pero la verdad de las cosas es que un poco el sistema norteamericano. ¿Y cuál es? Se llama triatlón. Primer ejercicio del triatlón, ganan y van a la cabeza los extremos. A ver quién es más macho y quién es más feroz y quién es más contundente. Segunda etapa después de las PASO vienen los moderados. Prima la moderación, pasan a un costado los exagerados,
y va triunfando el más moderado. Llegan al balotaje y en el balotaje gana el más, yo te diría, alfonsinista, el más socialdemocrático, el más constitucional, el que va, en el final vamos a ver a dos, probablemente sean Massa y Bullrich, no lo sé por ahora, que van a ir leyendo la Constitución y van a ir leyendo, hablando exactamente lo mismo. El decálogo que promueven todos es exactamente el mismo. Hacía mucho tiempo que en la Argentina no rezaban el mismo credo todos los candidatos: apertura económica, libertad de mercado, reforma laboral, sinceramiento de los precios, equilibrio fiscal, seguro. Eso, todos los candidatos, y eso es una cuestión que tiene que ver un poco con la retórica, pero también un poco con la realidad de una sociedad que le impone a la política reglas de juego cada vez más fuertes, cada vez más exigentes. Como siempre, muy gentil, muy claro, muy gráfico. Un gran abrazo desde Corrientes, ¿eh? Gracias, gran abrazo. Enrique Zuleta Puseiro, titular de la consultora OPSM. ¿Pausa? Sí, señor. La pausa recordándote que esta semana tenemos un premio para vos y tus amigos. Te regalamos una super picada